Cuando la gente piensa en mascota, hablan de perros o gatos. Para mí, sin embargo, fue una vaca. Lina no era mi vaca, por supuesto. Era de las muchas que tenía mi abuelo. Hace años, cuando era pequeño, pasaba las largas semanas de vacaciones de verano en su granja. Crecí como un chico de ciudad, pasando la mayor parte de su juventud en una jungla de cemento que no comprendía más que filas y filas de viejos edificios de apartamentos. Cuando el abuelo sugirió que pasara el verano en su granja, insistía a mis padres durante semanas. Al final cedieron y me fui a vivir con el abuelo. Hasta entonces, solo había estado en casa del abuelo pocas veces, pero me había enamorado de ella la primera vez que había estado ahí. Me encantaba la remota granja que él llamaba hogar, las amplias llanuras vacías y los extensos bosques que la rodeaban. Pero lo que más me gustaba eran los numerosos animales de la granja que tenía. Incluso en su vejez, el abuelo seguía siendo un hombre fuerte y robusto que continuaba trabajando en su granja. «Es lo único que sé hacer», decía siempre riendo. Aunque el abuelo tenía cerdos y gallinas, a mí me llamaban la atención sus vacas. Mientras los cerdos en su pocilga me ignoraban, las gallinas entraban en estado de pánico cuando entraba en el gallinero para acariciarlas. Las vacas, sin embargo, eran amistosas, mucho más. Cuando subí al prado el primer día, me miraron con curiosidad antes de acercarse a mí. La más amistosa era la que llamé Lina. Era tan blanca y negra como las demás, pero tenía una media luna en la frente. No podía entrar en el prado, por supuesto, pero incluso con una valla entre nosotros podía acariciarle la cabeza y darle de comer hierba recién cortada. Pasaba largas horas fuera en la hierba, observando las vacas y acariciándolas y dándoles de comer, sobre todo a Lina. Durante el tiempo que pasé con el abuelo, aprendí bastante sobre las vacas y la cría de animales. El rebaño del abuelo estaba formado por vacas lecheras. Lina y las demás se criaban para producir leche. También aprendí que las vacas solo daban leche cuando estaban preñadas o con cría. Incluso ahora, recuerdo lo emocionado que me sentía cuando oía al abuelo hablar de terneros. Yo le molestaba constantemente, pero él me decía que el momento del parto variaba. Sin embargo, si tenía suerte, podría ver a alguno de los terneros recién nacidos. Cuando le pregunté al abuelo cómo se quedaban preñadas todas las vacas y dónde estaba el padre, me explicó en qué consistía la inseminación artificial. Bueno, no entré en detalles, sino que me dijo que a veces la madre naturaleza necesitaba un poco de ayuda y que era la opción más fácil y segura. Como era niño, no le di mucha importancia. Lo único que me importaba eran los terneros. Por supuesto, habían algunas vacas más jóvenes en el rebaño del abuelo, pero todas habían nacido en primavera. Lo que yo quería ver era uno recién nacido, pequeñito. La suerte quiso que pronto tuviera la oportunidad. Llevaba una semana con el abuelo cuando me dijo que una vaca acababa de parir. En cuanto me enteré de que había nacido un ternero, salí corriendo hacia el establo tan rápido como me permitieran mis piernecitas. Mis jóvenes ojos se abrieron de par en par en cuanto vi el pequeño cuerpo junto a la agotada madre, más aún cuando el ternero se puso de pie. «Es tan pequeño», dije cuando el abuelo se acercó. Esta vaca bebé, este ternero, era lo más bonito que había visto nunca. Cuando estuve a punto de acercarme para acariciarlo, el abuelo me dijo que aún era demasiado pronto. Todo era nuevo para el pequeño y por ahora tenía que acostumbrarse a su entorno. Estuve inquieto todo el día, insistiendo al abuelo para que me dejara jugar con el ternerito. «Mañana, Mark, podrás acariciarlo», acabó diciendo. Ni qué decir tiene que estaba decepcionado, incluso un poco enfadado. Recuerdo que estuve sentado cerca del establo durante horas, observando al abuelo, mientras se aseguraba de que la madre y el ternero estaban bien. Al día siguiente, justo después del desayuno, cuando el abuelo hizo otra revisión, por fin tuve la oportunidad de rascar al ternero detrás de las orejas. Me encantó el pequeño, y seguir visitándolo día tras día hasta que se unió al resto del rebaño en el prado.
Hice todo lo posible para establecer un vínculo con el pequeño, pero era tímido y asustadizo para acercarse a mí por su cuenta. Al final, Lina siguió siendo mi favorita. Sin embargo, un día las cosas cambiaron en la granja del abuelo. Una mañana, justo después del desayuno, me di cuenta de que algo era diferente. Salí corriendo a saludar a Lina y al resto del rebaño, pero las vacas actuaban de otra manera. Se reunían en el extremo opuesto del prado, con los cuernos apretados unos contra otros. Por más que las llamaba, por más que les agitaba un mechón de hierba fresca, no venían. Corrí hacia el abuelo. Abuelo, las vacas, les pasa algo, están enfermas. No vienen a verme, ni siquiera Lina. Cuando vio el miedo visible en mi cara, se rió. Tranquilo, Mark, son así. Al fin y al cabo, son bestias y a veces les da igual. Asentí, pero no lo entendí. Durante el resto del día y el siguiente lo intenté una y otra vez, pero las vacas nunca venían. Su estado de miedo persistía. Al cabo de unos días se les pasó lo que se les había metido y poco a poco volvieron al comportamiento normal. Sin embargo, me di cuenta de que algunas seguían alejándose del resto. Mis temores, sin embargo, se olvidaron en el momento en el que Lina volvió a acercarse a mí y me dejó acariciarla alegremente. En el transcurso de las 2 semanas siguientes nacieron más terneros, y yo siempre estaba ahí cuando se ponían en pie por primera vez. Siempre era un acontecimiento especial para mí. Un día, cuando me enteré de que otra vaca del abuelo iba a parir, me apresuré a ir al establo, donde me encontré con Stefan, el único peón del abuelo. Lo había visto antes, pero era un hombre duro y amargo, y siempre lo había evitado. Ahora estaba delante de mí, mirándome con sus ojos fríos. Hoy no hay nada que ver aquí, chico, me dijo mientras me cerraba el paso. Pero quiero ir a ver a la vaquita, protesté y me dispuse a empujarlo. En un rápido movimiento me agarró del brazo y me fulminó con la mirada. Hoy no hay ninguna, ahora vuelve por donde has venido. Me apretó y me empujó por donde había venido. No, pero intenté protestar. Pero cuando volvió a acercarse a mí, con las comisuras de los labios crispadas por la ira, acabé por marcharme. Me senté en la hierba cerca al prado, reflexionando sobre lo injusto que era todo. Era una estupidez no haber podido ver al ternero, y Stefan era aún más estúpido. Y el abuelo también. Al cabo de un rato sentado en la hierba, vi que salía humo de la parte trasera de la granja. Por un momento me pregunté qué estaría pasando antes de que mi mente infantil se diera cuenta de que la granja debía de haberse incendiado. Tan rápido como pude, corrí hacia el lugar de donde procedía el humo. Detrás de la granja encontré al abuelo y Stefan delante de una hoguera. Estaban quemando algo. Al principio me sentí aliviado, contento de que no fuera la granja lo que estaba ardiendo. Luego, cuando me acerqué, con los ojos pegados al fuego, vi algo. Se movía entre los troncos ardiendo. Al principio no sabía qué era, pero cuando me acerqué más, vi extremidades, patas, un montón de pequeñas patas que sobresalían del fuego. Cuando vi que se retorcían una vez más, corrí hacia el fuego, pasando por delante del abuelo para sacar lo que creía que era un ternero del pozo en llamas. En cuanto el abuelo me vio, me agarró y me arrastró lejos del fuego. Mark, ¿qué te pasa? Aléjate de ahí. Esto no es nada para un niño como tú. Es peligroso. Mientras me arrastraba, mis ojos se clavaron en el fuego y en lo que ardía en su interior. Desde lejos parecía un ternero, pero cuando me acerqué, vi que era otra cosa. Las proporciones no eran correctas, eran extrañas y alargadas. Había piernas, pero demasiadas. Me estremecí mientras el abuelo me arrastraba. Me sentó en un banco frente a la granja. Tras un fuerte suspiro, me explicó. A veces hay complicaciones. A veces un ternero puede salir mal. Es la naturaleza. Y a veces la naturaleza no hace las cosas bien. Y las partes acaban en el lugar equivocado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué salió todo mal, abuelo? Se encogió de hombros. Así son las cosas, no hay nada que ver. Le hice un lento gesto con la cabeza,
pero seguía sintiendo pena por lo que habían quemado. Durante días, la extraña y deforme pantorrilla permaneció en mi mente. Más aún, cuando Stefan se unió a nosotros para desayunar una mañana y susurró algo en el oído del abuelo. La brillante sonrisa que lucía habitualmente desapareció. Quédate aquí, Mark, ¿ok? Me dijo mientras masticaba mi bocadillo. Abrí la boca para preguntar algo, pero el abuelo y Stefan ya habían salido de la habitación. Cuando estaba a punto de ponerme los zapatos y seguirlos, el abuelo me gritó que me quedara adentro. Era la primera vez que lo veía así, y la primera vez que se enfadaba conmigo. Se me cayeron los zapatos de las manos y, con lágrimas en los ojos, volví molesto al salón. Nunca supe lo que pasó aquel día. El abuelo no me dijo nada, y Stefan siguió mirándome como de costumbre. Un día, por pura casualidad, me enteré de algunos fragmentos de una conversación entre los dos. Entonces, ¿cuántos esta vez? Oí que preguntaba el abuelo. Al menos 4, dijo Stefan, con voz tensa. Durante un rato no hubo más que silencio, y lo único que oía era una tranquila brisa de verano que susurraba entre los árboles cercanos. Finalmente, el abuelo suspiró. Supongo que se ha enfadado, dijo por fin. Stefan empezó a maldecir y a murmurar cosas indistinguibles. Bueno, no podemos hacer nada, solo tenemos que cuidar de ellos como siempre hacemos, dijo el abuelo. Un momento después, oí sus pasos en mi dirección y me alejé a toda prisa. Sin embargo, sus palabras permanecieron en mi mente. Supongo que se ha enfadado. Durante días, me desvané los sesos tratando de entender de qué hablaban. Por supuesto, no podía, era un niño pequeño, pero una noche lo cambiaría todo. Aquella noche llevaba largas horas tumbado en la cama, devanándome aún los sesos sobre las cosas extrañas que ocurrían en la granja. Cuando me dormí, extraños sueños me atormentaron. Volví a ver la extraña cosa ternero en el fuego. La vi moverse, la oí gritar llamándome. Me desperté asustado y confuso, antes de darme cuenta de que todo había sido un sueño. Al principio, me quedé tumbado en la cama, pero luego me di cuenta de que tenía que ir al baño. Odiaba ir al baño en casa del abuelo durante la noche. La granja era vieja y por la noche se oían todos los ruidos. Para un niño, incluso el sacudir de los árboles y el sonido del viento se transformaban en fantasmas informes y terrores invisibles. Corrí al lavabo y, mientras estaba ahí sentado, con la ventana agrietada detrás de mí, oí algo que venía de afuera. Al agudizar el oído, oí un mugido de las vacas. No se parecía nada a lo que hubiera oído antes. Parecían asustadas, aterrorizadas, como si el caos hubiera invadido los pastos. Intenté abrir la ventana del baño, pero no pude. Así que me puse de puntillas por la casa y me dirigí al salón. Apreté la cara contra el cristal de la ventana, pero no pude distinguir nada. Lo único que veía era un movimiento frenético en el prado. Finalmente, mi mano se dirigió al picaporte, tan lenta y silenciosamente como pude. Tiré y abrí la ventana. Me incliné hacia adelante todo lo que pude, empujando la parte superior de mi cuerpo hacia el exterior. Al principio, solo podía ver a las vacas corriendo de un extremo a otro del prado, pero entonces me di cuenta de algo más. Había algo en el prado con ellas. Por un momento pensé que era una de las vacas, una que no se había unido a los movimientos frenéticos y enloquecidos. Pero entonces vi lo grande que era. Era una sombra imponente y corpulenta, mucho más grande que cualquier vaca que hubiera visto antes. Me incliné más hacia adelante, casi dejándome caer por la ventana. Entonces, la luna se abrió paso entre las nubes y la luz descendió sobre el pasto. Vi una multitud de patas. Vi una piel blanca y negra. Vi un par de cuernos. La criatura echó la cabeza hacia atrás y soltó un gruñido, una versión distorsionada de un mugido, antes de lanzarse a por las vacas. El rebaño, preso del pánico más absoluto,
se dividía y volvía a agruparse para huir de lo que fuera aquella monstruosidad. De repente, una vaca salió corriendo en dirección contraria, en dirección a la granja, mientras el resto huía por el prado. Otro fuerte gruñido siguió y la monstruosidad se lanzó contra la vaca solitaria. Y justo entonces, cuando la vaca se estrelló contra la valla del prado, me fijé en la marca blanca de la media luna que tenía en la frente. ¡No!, exclamé con voz temblorosa al ver cómo la criatura se apoderaba de Lina. Vi con horror cómo la abominación se empujaba sobre ella. Abrí la boca, quería gritar, ahuyentar al demonio, pero en ese momento una mano me tapó la boca. No te atrevas. Oí que me susurraba al oído la voz del abuelo. Me arrastró hacia atrás, lejos de la ventana. Luego la cerró con la otra mano antes de empujarme fuera de la habitación. Tenemos que ayudar a Lina, solté en cuanto me retiró la mano. Abuelo, vamos, tenemos que hacerlo. Estaba a punto de correr hacia la puerta, pero solo había andado 2 pasos cuando me agarró. No podemos hacer nada, Mark. Pero, le supliqué, pero negó con la cabeza. Cuando las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, me acercó y me rodeó con el brazo. No pasa nada, Mark, no pasa nada, susurró mientras me abrazaba. Cuando las lágrimas dejaron de brotar, me tomó de la mano y me llevó a mi pequeño dormitorio. Se sentó conmigo, susurrándome hasta que volví a dormirme. Cuando me desperté a la mañana siguiente, estaba sobresaltado y confuso por los acontecimientos de la noche anterior. Tiré las mantas a un lado, pensando en lo que había visto. En Lina, corrí por la casa. «Abuelo», grité repetidamente, tratando desesperadamente de encontrarlo. En cuanto lo encontré, se echó a reír. ¿A qué viene tanto alboroto temprano? Anoche, las vacas, Lina y esa cosa, divagué. Ahora, ¿de qué estás hablando? El monstruo en el pasto, el que fue tras de Lina. Tú estabas en el salón y... Tuviste un mal sueño, Mark. Eso es todo. Lina está bien y los demás también, me dijo, dedicándome una sonrisa cálida. Ahora, ¿qué tal si desayunamos? Ahora, por supuesto, no me rendí. Pero el abuelo me aseguró que había estado profundamente dormido toda la noche, que no había habido ruidos ni monstruos. ¿Qué puedo decir? Después de todo, era un niño pequeño. Al poco tiempo, mi estancia en la casa del abuelo terminó y regresé a la ciudad y a la jungla de cemento que era mi hogar. Aunque guardaba buenos recuerdos de las semanas que había pasado con el abuelo, la experiencia estaba atormentada por aquella noche terrible, aquel sueño terrible. El curso escolar llegó y se fue, pero el verano siguiente no volví a la granja del abuelo. No podía. Solo estuve ahí con mis padres en breves y escasas visitas, pero nunca volví a sentir lo mismo. Una atmósfera opresiva se cernía sobre la vieja granja y había transformado el lugar que tanto había amado en algo más oscuro, algo siniestro. Ahora soy adulto y durante largos años nunca había vuelto a la granja. Hace un mes hice por fin un último viaje con mis padres. El abuelo ya era mayor, mucho mayor. El granjero fuerte y robusto de mi infancia había sido sustituido por un anciano diminuto y arrugado que parecía perdido en su propia cama. Un derrame cerebral, nos había dicho el médico. A su edad, la recuperación era imposible. Durante largas horas estuvimos sentados con él, velándolo. Cuando mi madre no pudo más, mi padre lo sacó de la habitación. Al quedarme solo junto a su cuerpo dormido, saqué mi teléfono. Estaba navegando por internet, escuchando su respiración grave y entrecortada, cuando de repente una mano huesuda me agarró del brazo. El abuelo tenía los ojos muy abiertos y me miraba fijamente. Movía la boca, pero de ella no salía más que otro traqueo grave. «Abuelo, ¿qué pasa? ¿Te encuentras bien? ¿Te duele algo? ¿Quieres que...?» Me interrumpí cuando sus uñas se clavaron en mi brazo y se acercó más. «Tienes que hacerlo», me dijo con voz baja como un susurro. «¿Tengo que qué?» El abuelo jadeaba, respiraba con dificultad. El sudor le brillaba en la frente. «Asegúrate de que nunca haya más de uno». ¿Más de uno qué? «Tú lo viste, aquella noche, aquella cosa. Tú lo viste». ¿Ver qué?, le pregunté.
pero la respuesta me llegó un momento después. Arrugó el ceño, volvió a abrir la boca, pero tardó unos segundos en pronunciar las palabras. Su voz era tan fina como un susurro, pero oí las dos palabras que decía. Finalmente, su voz se apagó y, al cabo de un segundo, aflojó el agarre. Me sostuvo la mirada durante otro segundo, antes de volver a cerrar los ojos. Por un momento pensé que había ocurrido lo peor, pero entonces vi que se movía la parte inferior de su pecho. Se había dormido. Sin embargo, mis miedos no habían desaparecido. Mis temores no se habían evaporado. Sabía lo que acababa de decir, lo que había contado aquella noche de hacía tanto tiempo. La noche que me había dicho que no había sido más que un sueño. Había sido real. Lo que había visto allá afuera había sido casi real. Y como adulto, finalmente comprendí lo que había presenciado. Algún tipo de criatura está allá afuera, en la naturaleza. Y algunas noches venía por las vacas para esparcir su semilla y crear su espantosa descendencia. No sé qué es esa cosa, no sé de dónde vino, pero incluso ahora, incluso después del funeral del abuelo, recuerdo cómo lo había nombrado el abuelo, el Rey Vaca.